Siendo las 11 horas del día 19 de octubre del año 2022, damos inicio a la 31ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia a desahogar los asuntos para los que fuimos convocados a través de la plataforma Zoom en la convocatoria de fecha 17 de octubre, turnada a nosotros por la secretaria de acuerdos de esta sala. Hago constar que esta sala se encuentra integrada por los magistrados maestra Lisset Mimencia Herrera, licenciado en Derecho Silvia Carolina Silvestre Canto Valdés y licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, magistrados primera, segunda y tercera. Gracias. Y ahora, siguiendo con el orden del día, una vez con la asistencia e integración de la sala, pasaremos a desahogar los asuntos a tratar. En este caso empezaremos con el inciso A, que es la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados para esta sesión. Hago constar que esta sala, como órgano colegiado, enlistó 19 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. El orden de la lista aprobada por la sala colegiada comenzará con los proyectos de la magistrada primera, maestra Lisset Mimencia Herrera, quien tiene 6 resoluciones para votación. El primer toca, consistente en el número 314/2022, relativo al expediente 530/2021 del Juzgado Séptimo de Horario Familiar del Primer Departamento Judicial, en el que se apela la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2021. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Efectivamente, se trata del TOCA 314/2022, unas diligencias de jurisdicción voluntaria. En los antecedentes son diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas por la señora AHA o A del RHA, a fin de que se decrete judicialmente una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad, CLRH y MRRH, de 14 y 11 años de edad, y a cargo del señor con nombre, siglas MRP. Es una resolución de la jueza séptima de oralidad familiar del primer departamento judicial del estado de Yucatán. Y en primera instancia, en la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2021, la jueza declaró procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y fijó en concepto de pensión alimenticia a favor de los menores de edad la cantidad líquida que resulte aplicar el 40% de los sueldos del señor RP como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como medida de aseguramiento, decretó el embargo sobre el 40% de los sueldos del deudor. El sentido del proyecto, que se pone a consideración de los magistrados, es el siguiente. Los agravios expuestos por el apelante se estudiaron en diverso orden al planteado en su escrito, reagrupándose para un mejor estudio. Los argumentos relativos a la violación de su derecho de audiencia y defensa justa, pues no se le notificó del inicio del procedimiento, por lo que no se le permitió ser parte del mismo. Esta ponencia considera que son infundados debido a la naturaleza de las diligencias, que es la de determinar de manera urgente e inaplazable los alimentos provisionales, por lo que se encuentra justificado que, de momento, no se le dé audiencia en las referidas diligencias, además de que tiene la oportunidad de contravertir la pensión alimenticia provisional mediante recurso de apelación o en la vía legal que corresponde. Por otra parte, de sus agravios resulta que son inoperantes sus manifestaciones respecto a que se deja en estado de desamparo a su señora madre, lo cual dice que depende de él por ser cuestiones que no fueron estudiados por la jueza, ante la falta de audiencia del deudor alimentario, por lo que menos se pueden analizar en esta instancia, además de que se requieren ser probados con los diversos medios probatorios pertinentes. En otro aspecto, resulta también infundado el agravio a través del cual manifiesta el apelante que la señora HA, aún sabiendo que existe una consignación de alimentos y pese a haber retirado y cobrado todos los depósitos, ha ejercido acción procesal judicial en su contra de manera totalmente dolosa y declarando con falsedad ante la jueza primigenia, ya que no se debe perder de vista que el derecho a los alimentos proviene de la ley y no de causas contractuales ni de lo que pueda depositar de manera unilateral el deudor alimentista. Y siendo que el estado de necesidad del acreedor es de orden público y de interés social, este no puede quedar sujeto al pago que de manera personal decide otorgar el obligado para ello. Por lo que de ser verdad que el recurrente ha estado depositando una cantidad en dinero a favor de sus hijos, tal circunstancia no extinguía el derecho de la promovente para solicitar alimentos.
En este sentido, también resulta infundado lo que aduce el apelante respecto al embargo decretado sobre sus ingresos, por cuanto al ser los alimentos de orden público y de interés social, el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas encaminadas a velar por su cumplimiento en beneficio de los acreedores alimenticios, independientemente de que el deudor cumpla o incumpla con tal obligación. En cuanto a lo que expone el inconforme relativo a que la señora A.R.H.A. comete el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad judicial, tal manifestación es inoperante por falsa, porque dicha promovente sí expuso que se encuentra trabajando, lo que ratificó ante pregunta expresa de la jueza en la audiencia preliminar y que se corroboró con el dicho de los testigos. Por último, también son inoperantes sus agravios, pues lo que someramente aduce de los testigos ofrecidos por la señora ARHA no es suficiente para estudiar si fue correcta o no la valoración que hizo la juez de primera instancia respecto de los mismos. No obstante, en caso de que el apelante considere que la madre de sus hijos o los testigos ofrecidos por esta llevaron a cabo una actividad que pudiera constituir algún delito, tienen expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma correspondiente. Por todo lo expuesto, el proyecto de sentencia va en el sentido de confirmar la resolución de la jueza de primera instancia que resultó apelada. Procedemos a hacer la votación del proyecto. Aprobado. A favor. El proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos en confirma. Unanimidad. Sí, por unanimidad, perdón. Continuamos con la lista del toca número 2, que es el 549 de 2022, del expediente 237 de 2021, relativo a un juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que es una excepción de incompetencia por declaratoria interpuesta por la parte demandada. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. En el toca 549-2022, el excepcionista es una institución de crédito. En los antecedentes, la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la institución de crédito por conducto de su apoderado LRMA ante la jueza de segunda civil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán en los autos del expediente número 237-2021 relativo al juicio ordinario civil promovido por MJNC en contra de la parte excepcionista. En primera instancia, la jueza segunda civil admitió el juicio en la vía y en la forma planteada. Al contestar la demanda instaurada en su contra, la demandada interpuso la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia. El argumento del excepcionista en esta instancia, la actora pretende que el juzgado civil estudie la legalidad y fiabilidad de operaciones bancarias derivadas del contrato múltiple de productos y servicios bancarios y financieros suscrito entre ambas partes contendientes, lo cual se trata de un asunto de naturaleza mercantil. El proyecto de la resolución de esta segunda instancia sería en el sentido de declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la institución de crédito demandada, ya que el estudio de fiabilidad y legalidad de operaciones bancarias, como lo son las transacciones electrónicas, son de naturaleza mercantil. Por lo tanto, la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán no es competente para conocer y resolver respecto de la acción planteada por MJNC, y en tal virtud, lo que procede es remitir el expediente a un juez mercantil competente en la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Se procede a la votación? Sí. Aprobado. 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 Se aprueba el proyecto de procede competencia por unanimidad de votos. Continuamos con el toca número 3, 639 de 2022, relativo al expediente 468-2014, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Mixto Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, correspondiente a una denegada apelación interpuesta por el demandado. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. Dentro del toca 639 de 2022, que como ha dicho la secretaria es una denegada apelación, el recurrente es JGCP. Antecedentes en el juicio ordinario civil promovido por los señores PMEP y HPE en contra del recurrente en ejercicio de la acción de prescripción positiva. La resolución impugnada es de la jueza segunda mixta de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado de Yucatán.
En primera instancia, la jueza en auto de fecha 19 de abril de 2022 no admitió el recurso de apelación que hizo valer el recurrente en contra del diverso proveído de fecha 25 de enero de 2022, en el que no se accedió a la solicitud del inconforme de posponer el dictado de la sentencia definitiva debido a la existencia de otro juicio promovido por la parte actora en ejercicio de la misma acción en contra del recurrente demandado, basando la inadmisión en que el acuerdo que se pretendió apelar no es apelable por no cumplir con los supuestos establecidos en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En sus agravios, el recurrente aduce que el acuerdo que no admitió su recurso de apelación que hizo valer en tiempo y forma es ilegal, toda vez que la jueza únicamente señaló que el auto que pretendió apelar no es apelable por no cumplir con los supuestos establecidos en el artículo citado, dejándolo en estado de indefensión al no permitirle expresar los agravios que le infiere el auto que intentó impugnar. Asimismo, que el auto que negó acceder a su solicitud de acumulación de autos le podría causar un gravamen que no podría ser reparado en sentencia, pues con dicho proceder se ha creado un escenario en el cual se dictarán dos sentencias contradictorias. El sentido del proyecto de esta segunda instancia, de la resolución de esta segunda instancia, es que del estudio de la legal apelación interpuesta resultó que la determinación de la juzgadora es correcta, pues la negativa de posponer el dictado de la sentencia definitiva, es decir, que no se diera trámite la acumulación de autos pretendida, no actualiza ninguna de las hipótesis que prevé el citado numeral 376 del Código de Procedimientos de la materia, como acertadamente señaló la juzgadora natural, ya que no es una determinación que la ley establezca como apelable. Igualmente, no impide en términos absolutos la continuación del procedimiento, pues ciertamente el dictado de una resolución que resuelva las pretensiones de las partes en el juicio es la finalidad que se busca, al instar e impulsar un procedimiento en todas sus fases procesales. Asimismo, no se le causa un perjuicio al recurrente, toda vez que de las constancias que integran este TOCA se observa que la sentencia ya fue dictada, siendo en sentido favorable para el aquí inconforme. Máxime que con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la citada sentencia definitiva primigenia y con el que se formó el diverso TOCA 172-2022, aquella fue confirmada en esta alzada mediante la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2022, aprobada mediante sesión de sala el 21 del mismo mes y año. Por otro lado, para el caso de que la sentencia que se dicte en el diverso juicio ordinario civil llegara a ocasionar una afectación al recurrente por no ser congruente con la dictada en el expediente del que deriva el presente asunto, el recurrente puede hacer uso del medio de impugnación ordinario previsto en la legislación civil, es decir, la apelación, en contra de aquella sentencia definitiva que se dicte. Así las cosas, resultan infundados los agravios del recurrente y por lo tanto se confirma la calificación de grado efectuada en el auto recurrido de fecha 19 de abril del año 2022. ¿Procede la votación? A favor. Aprobado. Aprobado. Se aprueba el TOCA 639 en sentido confirma por unanimidad de votos. Continuando con el número 4, es el TOCA 103-2022 del expediente 554-2018 relativo a un juicio de interdicto de obra nueva del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Que en el que parte actora interpone apelación en contra del auto de fecha 3 de diciembre de 2021. Tiene el uso de la voz, abogada. Gracias, secretaria. En el TOCA, efectivamente, 103-2022, el apelante es RYTM en contra del auto de fecha 3 de diciembre del año 2021, dictado por el juez primero mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente número 554-2018, relativo al juicio de interdicto de obra nueva promovido por la recurrente en contra de JALP y RMCS. En primera instancia, el juez decretó de oficio la caducidad de la instancia por cuanto del 11 de noviembre de 2020, es decir, al día siguiente a la notificación efectuada del acuerdo de 22 de octubre de 2020, al 25 de agosto de 2021, es decir, la fecha de la presentación del oficio 6358 de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual se devolvió el exhorto debidamente diligenciado, habían transcurrido más de 6 meses sin que durante ese tiempo se hubieran presentado promociones tendientes a impulsar el procedimiento. En este asunto, la apelante tiene 3 agravios. Se queja del perjuicio que le causa que en el acuerdo combatido se decretara la caducidad de la instancia, sobre todo porque sí
ha impulsado, a su parecer, el procedimiento. Tan es así que alega que oportunamente solicitó que se nombrara un nuevo perito en rebeldía, debido a que el que se nombró de primera cuenta nunca compareció a aceptar su cargo. De modo que en el auto dictado el 22 de octubre del año 2020, el juez acordó favorablemente su petición y ordenó girar exhorto para que el especialista fuera notificado del cargo que le fue conferido, por lo que ella, es decir, la apelante, estaba a la espera de que el indicado exhorto fuera devuelto y así poder continuar el juicio. El sentido de la resolución de segunda instancia que se propone es que los agravios que anteceden, analizados de manera conjunta, son esencialmente fundados, en mérito de que no es procedente decretar la caducidad de la instancia cuando existe una actuación pendiente atribuible al juzgado, de tal manera que bastó que la parte actora solicitara por una única ocasión el nombramiento de un nuevo perito en rebeldía para que no corriera el término de caducidad, pues un exhorto se encontraba pendiente de diligenciar. De ahí que no existiera carga procesal para RYTM. Dicho esto, el juez de primera instancia asumió la responsabilidad de gestionar los trámites necesarios para cumplimentar y finalizar el exhorto de mérito, pues a partir del momento en que la parte actora solicitó que fuese nombrado un nuevo perito en rebeldía, fue relevada de impulsar el procedimiento. Por lo tanto, se propone revocar el auto impugnado para el efecto de discernirle el cargo de perito en rebeldía al ingeniero CRTC. Procedemos con la votación. Aprobado. 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 La resolución del TOCA 212-2022 se aprueba por unidad de votos en revoca. Continuando con el orden número 6 del TOCA 363-2022 del expediente 524-2013 relativo al juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que se apela una sentencia interlocutoria de fecha 20 de mayo del 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. Este es un juicio ordinario civil dentro del TOCA 212-2012. El apelante es GGM en lo personal y como representante común de JRPR en representación de una persona moral. En los antecedentes es un juicio ordinario civil promovido por GGM y JRPR en representación de una persona moral en contra de DEA, en contra de MGQC, de REQ y del abogado RAML, titular de una notaría pública, dentro del expediente 958-2021. En primera instancia, la jueza determinó no admitir la demanda por no haber exhibido la parte actora el contrato base de la acción. Los agravios del apelante, en el inciso A, que los preceptos legales que señaló la jueza en el auto recurrido no pueden ser aplicados para desechar la demanda, que no se ajustó la resolución a lo que disponen los artículos 15 y 166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que la resolución de la jueza lo deja en estado de indefensión, pues dicha probanza fue ofrecida en el cuerpo de su demanda, y que se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto a que el documento no se encuentra a disposición del promovente. En el proyecto de resolución propuesto, se considera que el apelante sí cumplió parcialmente con los requisitos de presentación de la demanda conforme al artículo 17 constitucional y 550 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que se previene a la parte actora para que dentro de los 3 días exhiba el testimonio de la escritora pública o en otro supuesto presente copia del memorial con el que conste que ha solicitado al fedatario público o a la autoridad competente el mencionado testimonio. El sentido es revocar la parte conducente del auto apelado. Procedemos a la votación. Aprobado. 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 Se revoca por unidad de votos. Continuamos con el TOCA 363-2022, relativo al expediente 624-2013, juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto de civil y familiar del primer departamento judicial. Tiene el uso de la voz, abogada. Gracias, secretaria. Dentro del TOCA 363-2022, correspondiente al expediente primera instancia 524-2013, los apelantes son MACA y MNCL.
Los antecedentes son una sentencia interlocutoria de fecha 20 de mayo de 2021 dictada por la jueza tercero mixta de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado en el cuaderno formado con motivo del incidente de falta de personalidad opuesta por la parte demandada. En el expediente número 524-2013 relativo al juicio ordinario civil promovido por las recurrentes y por las señoras CGBA y MDR, por conducto de sus apoderados JC, JH, PLQS, ARHB o MMB en contra de la señora AGAC. El juzgado que ha dictaminado es el juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. En primera instancia se declaró procedente la excepción de falta de personalidad respecto de los supuestos apoderados de las apelantes, por cuanto los fedatarios públicos no se asentaron en las actas notariales como se cercioraron de la identidad de los comparecientes, improcedente en lo que respecta a los poderes otorgados por CGBA y MDR. En los agravios, las apelantes, en su agravio segundo, hacen valer que en el auto de fecha 4 de octubre de 2013, la autoridad de primera instancia reconoció el carácter de apoderados de sus supuestos representantes. Por otro lado, en su agravio primero y en la otra parte de su segundo motivo de disenso, argumentan que la jueza de primera instancia no hizo mención sobre los efectos de la procedencia de la excepción de falta de personalidad, afirmando que se les debe otorgar un término para subsanar las irregularidades en las actas notariales con las que pretenden acreditar la personalidad de sus representantes, así como que la omisión en los referidos instrumentos es únicamente de forma, por lo que es subsanable. En el proyecto proponemos modificar la sentencia impugnada, porque es fundado el agravio primero y la parte del segundo, pues garantiza un debido acceso a la justicia y evita dejar a las apelantes en un estado de indefensión, considerando que se les debe otorgar un término de 3 días para que subsanaran el error en las actas notariales con las que pretende acreditar la personalidad o personería de los apoderados. ¿Se procede a la votación? Aprobado. 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 La resolución del TOCA 363-2022 se modifica por unanimidad de votos. Continuando con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien enlistó 7 resoluciones. Con el número 1 tenemos el TOCA 309-2022, relativo al expediente 253-2019, procedimiento especial de divorcios incausales del juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias, secretaria. El presente asunto se trata de una apelación interpuesta por la parte demandada por su propio personal derecho y en representación de su hijo menor de edad en contra de la sentencia de fecha 22 de febrero del año 2022, dictada por la jueza primera de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado en el procedimiento especial de divorcios y causales, donde se fijaron alimentos a favor del aludido, o sea, del hijo menor de edad, y no se decretó una pensión compensatoria a favor de la recurrente. En el estudio realizado es medularmente fundado el séptimo agravio expuesto por la apelante, toda vez que no se ejerció la suplencia de la queja deficiente a favor del menor de edad involucrado en el presente asunto, con lo cual se evidencia que no se acató lo preceptuado por el artículo 78, fracción 4 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Dado que no se investigó con la exhaustividad que requieren las necesidades del aludido menor, así como las posibilidades económicas reales del deudor alimentista. Por lo tanto, resultó del estudio que son incongruentes los bienes que obtuvo durante su matrimonio, existiendo la presunción humana de que obtiene el deudor alimentario más percepciones mensuales de las que señaló. Por lo tanto, se considera que debe reponerse el procedimiento de origen a efecto de que la juzgadora recabe los medios de pruebas correspondientes al efecto precisamente de conocer las posibilidades económicas reales del deudor alimentista. Finalmente, devienen inatendibles los restantes motivos de inconformidad vertidos por la apelante, atenta la reposición del procedimiento, por lo cual el sentido de la resolución que se propone es reponer a fin de que la juez ordene recabar
a través de los medios de prueba correspondientes, las posibilidades económicas reales del deudor alimentista, dejándose vigente la pensión alimenticia que actualmente recibe el menor de edad involucrado en el asunto por la cantidad de 2.500 pesos moneda nacional de forma mensual. Procedemos a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto de toca 309-2022 se ordena reponer el procedimiento que queda aprobado por unanimidad de votos. Continuando con el número 2 enlistado, que es el toca 1095-2021 del expediente 602-2019 relativo al procedimiento especial de divorcios incausales del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se apela a la sentencia de fecha 21 de junio de 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias, secretaria. El presente asunto, como ya se comentó, es una apelación interpuesta por el acreedor alimentista en contra de la sentencia de fecha 21 de junio del año 2021, dictada por la juez segundo de oralidad segunda oralidad familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con motivo del incidente que se abrió en el procedimiento especial de divorcios incausales, promovido por la señora BDJLP en contra del apelante JIPC. Del estudio realizado, resultan esencialmente fundados los agravios hechos valer. Lo anterior, por cuanto la cantidad fijada en porcentaje para cubrir los alimentos de las 3 hijas menores de edad, consistente en el 60% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones que aquel devenga, no fue motivada en la resolución de origen. Sin embargo, del análisis hecho por el tribunal se advierte, y haciéndose el estudio pertinente, que no se arroja un resultado favorable al recurrente, por lo cual procede modificar la sentencia recurrida a fin de que los motivos que sustenten la firmeza de la medida alimentaria decretada en la parte considerativa y en los resolutivos de la misma sean conforme al razonamiento planteado por este tribunal. De esta forma, el sentido de la resolución propone modificar la sentencia impugnada única y exclusivamente para incluir la motivación que atañe al porcentaje asignado en la sentencia de origen, prevaleciendo el monto fijado. Procedemos a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto de resolución que ordena modificar el toca 1095-2021 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el orden de lista, que es el número 3 del toca 260-2022, relativo al expediente 543-2018 del juicio ordinario civil de tercería excluyente de dominio del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en contra de la sentencia de fecha 27 de agosto de 2021. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. El presente asunto es una apelación interpuesta por la tercerista en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de agosto del año 2021, dictada por la juez segundo civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el juicio ordinario civil de tercería excluyente de dominio, promovido por la apelante de iniciales MLGO en contra de las partes del referido expediente, en contra del expediente 213-2010. Del estudio realizado, devienen infundados e inoperantes los agravios expuestos por el recurrente. Son infundados e inoperantes el primero y el segundo, en primer lugar, por cuanto los medios probatorios a que hace referencia, como son la copia certificada de fecha 19 de febrero de 1997, la testimonial y la confesión, sí fueron debidamente valorados por la juzgadora, ya que se les otorgó el valor y alcance probatorio de conformidad a los preceptos legales correspondientes. Y en segundo lugar, resulta ajustado a derecho la improcedencia de la acción instada resuelta por la juez del conocimiento, sin que la tercerista, ahora recurrente, hubiera realizado argumentos jurídicos tendientes a demostrar la ilegalidad de ello, ya que únicamente manifestó que la naturaleza jurídica de la institución registral en nuestro Estado es otorgarle publicidad al acto traslativo inscrito, por lo que con el contrato privado de compraventa de fecha cierta que exhibió, adminiculado con las pruebas testimonial y confesional, acreditaron la titularidad del derecho de propiedad sin que pueda determinarse que las inscripciones en el registro convalidan actos nulos y sean constitutivas de derechos, siendo que, como se ha precisado, un principio de certeza jurídica exige que se respete el derecho inscrito sobre el no inscrito, y que si bien no es un requisito que la transmisión de dominio a favor de la tercerista esté inscrita para que sea válida,
Al encontrarse inscrito el título del ejecutado y el de la tercerista no, y permanecer esta circunstancia a la fecha del remate a que se hace referencia en el asunto, la juez al momento de resolver la tercería debía atender al documento que estuviera inscrito en el registro público de la propiedad a fin de no afectar a otras personas, lo cual aconteció en la especie al resolverse que es a los demandados a quienes les corresponde el dominio del inmueble por contar con un mejor título. Resultan inoperantes el tercero y el cuarto agravios relacionados con el elemento identidad de la acción instada y la condena a costas de primera instancia. En primer lugar, al haber resultado infundados el primer y segundo motivo de inconformidad expuestos por la referida recurrente, puesto que su estudio resulta innecesario y en nada variaría lo resuelto en esta alzada, ya que la falta de acreditación del elemento propiedad de la acción resulta suficiente para decretar la improcedencia de la misma, por ser tales consideraciones autónomas o independientes entre sí, bastando una sola de ellas para regir el asunto, el sentido de la sentencia impugnada. En consecuencia, el sentido de la resolución procede confirmar la sentencia impugnada, quedando intocada la condena a costas fijada a cargo de la parte actora. Procedemos a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 260 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el número 4 de la lista, que es el TOCA 113-2022 del expediente 196-2020 del juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial, referido la apelación de la sentencia 16 de noviembre del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. En la presente apelación se impugnó la sentencia de fecha 16 de noviembre del año 2021 a razón de que la juez del conocimiento absolvió de la pena convencional pactada en el contrato de arrendamiento, bajo el argumento de que ésta no fue pactada. Sin embargo, del contrato se advierte que sí fue acordado y en virtud de que la actora pidió el pago de la misma en su demanda, procede en parte el pago de la misma por la cantidad de 500 pesos, que es el monto de la obligación principal, ya que atento a lo dispuesto por el artículo 1038 del Código Civil del Estado, la pena no puede exceder en cuantía a la obligación principal. Por lo tanto, en el estudio realizado resultan fundados los agravios del apelante en virtud de que la actora, con base en la cláusula 12ª, solicitó el pago de la pena convencional generada por el demandado, desde que se verificó el incumplimiento de las obligaciones de pago y que debieron calcularse y liquidarse en ejecución de la sentencia, a partir de la fecha precisamente de ese primer incumplimiento, al actualizarse el vencimiento del primer mes de renta a su cargo, es decir, el día 6 de abril del año 2011, a razón de 20 salarios mínimos por cada día de incumplimiento hasta la total entrega del local objeto del juicio o en su defecto, hasta la fecha en que pague las rentas que se le reclaman y los demás accesorios. Es claro que al estar pactada expresamente en el contrato dicha prestación y consentida por ambos contratantes, la citada pena se encuentra debidamente legitimada y debe declararse su procedencia. Por lo cual, el sentido de la resolución que se propone es modificar la sentencia de fecha 16 de noviembre del año 2021, dictada por la juez tercero de lo civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 196-2020 relativo al juicio ordinario civil, promovido por la apelante de iniciales FPR en contra de MAPD, a fin de que en la parte considerativa se tome en cuenta lo expuesto en el considerando quinto del presente fallo, quedando el punto resolutivo en los siguientes términos. Quinto, se condena a la parte demandada a pagar la pena a favor de la parte actora por la cantidad de 500 pesos moneda nacional de forma mensual, misma que deberá calcularse y liquidarse en ejecución de sentencia a partir de la fecha del incumplimiento, que fue el día 6 de abril del año 2011, hasta la total entrega a la suscrita del local objeto del presente juicio o en su defecto hasta la fecha en que pague las rentas que se le reclamen y los demás accesorios. ¿Se procede a la votación? Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 113-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con la orden del número 5 del TOCA 323-2022 del expediente 259-2018 relativo al juicio ordinario civil del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado,
en el que se apela el auto de fecha 15 de octubre del año 2019. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. El presente asunto se trata de una apelación interpuesta por JCC en contra del auto de fecha 15 de octubre del año 2021, el cual declaró precluido el derecho de la parte demandada respecto al desahogo de las testimoniales ofrecidas en el cuaderno de prueba 2, en virtud de haber presentado la solicitud de prórroga probatoria fuera del plazo de 3 días. Del estudio realizado resultan infundados los agravios hechos. El oferente no actuó con la debida probidad aun cuando le fue fijado el término para desahogar la prueba, o bien solicitar otra prórroga probatoria, por lo cual la preclusión que materializó es la consecuencia legal de no darle el impulso procesal necesario y no se viola su derecho a una justicia pronta. Debe estimarse que el juzgador actuó conforme a las reglas procesales establecidas para el desahogo de la prueba, velando porque ninguna fuera desahogada fuera del periodo probatorio, a fin de hacer el estudio correspondiente. Asimismo, resultan infundados los agravios que refieren que el desahogo fuera del periodo probatorio queda a discreción del juez por cuanto atentaría contra la garantía de audiencia de su contraparte. De esta forma, el sentido de la resolución que se propone es confirmar el auto de fecha 15 de octubre del año 2019, dictado por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, dentro del cuaderno de prueba marcado con el número 2, ofrecido en este caso por la persona moral, en el expediente 259-2018 relativo al juicio ordinario civil, promovido por LMGC L por conducto de su apoderado MADH en contra de la sociedad inconforme. ¿Se procede a la votación? Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 323-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el listado número 6 del TOCA 518-2022, relativo al expediente 496-2021 del juicio de interdicto de obra nueva del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial, referente a una excepción de incompetencia planteada por la parte demandada. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. En este asunto se planteó en la contestación de la demanda la incompetencia por declinatoria de jurisdicción por parte de LMCBM ante la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado en el referido expediente 496-2021 relativo al juicio de interdicto de obra nueva, aludiendo que el documento que ampara la posesión señala la naturaleza agraria del mismo. Del estudio realizado en el caso concreto, las accionistas del juicio de origen se duelen de la afectación a la parcela de su posesión por la diversa construcción en un tablaje contiguo, planteando su pretensión con apego a lo regulado en el Código de la Materia. Sin embargo, de los documentos anexos a la demanda se advierte que para legitimar la acción se adjuntaron las actas de asamblea de fechas 27 de octubre del año 2019 y 25 de abril del año 2021, de los cuales deriva que el bien afectado fue otorgado en posesión por el ejido de Chuburná en la sesión de fecha 25 de abril del año 2021. Es así que a partir de la idea de que la posesión que ostentan fue otorgada a la luz de la legislación agraria y que el objetivo principal de su acción consiste en poner término a la perturbación de la posesión jurídica en un bien de carácter ejidal, tal controversia obedece constitucionalmente a lo que señala a su cargo el artículo 27 constitucional, fracción 19, y de la correspondiente ley de la materia agraria. Pues si bien la legislación agraria no contempla la figura del interdicto, no es de omitirse que la norma supletoria lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, como se indica en la ley de la materia. De esta forma, el sentido de la resolución que se propone es declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por LMCBM ante la juez primero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 496-2021 relativo al juicio de interdicto de obra nueva promovido por los ciudadanos JJEG y LJAC. ¿Se procede a la votación? Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 518-2022 se aprueba por unanimidad de votos.
Continuando con el último listado, que es el número 7 del TOCA 559-2022, relativo al expediente 327-2019 del juicio ordinario civil del juzgado primero mixto de lo civil del segundo departamento judicial respecto a la negada apelación en contra del auto de fecha 23 de noviembre del año 2021. A ver, en el presente asunto no se admite ni se tramita el recurso de apelación en contra del acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2021. En dicho acuerdo, la juez se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por el promovente, admitiendo 4 pruebas documentales y 3 fotostáticas y sin admitir la documental pública número 9, conforme al escrito donde fueron relacionadas. La marcada como superviniente 12, que refiere a una documental pública y la confesional de MGAB, ni las documentales privadas marcadas como 5 y 10. La juez indica que el auto no es apelable usando como fundamento el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece que los autos en que se niega algún término probatorio o alguna providencia son apelables, pero que aquellos en que se conceda no tienen más recurso, y por cuanto dicho auto admitió diversas pruebas, no debe tramitarse la apelación. Del estudio realizado, resulta que, aun cuando lo admitiera el recurso, la sala señaló que, conforme al criterio jurisprudencial de negada apelación para su estudio es innecesario la expresión de agravios de legislación del Estado de Querétaro. Del análisis del caso concreto, se advierte que esa jurisprudencia está basada precisamente en artículos de código de ese Estado, en donde no se exige la necesaria comparecencia del recurrente ante el Tribunal de Alzada. Sin embargo, acorde con la legislación local del Estado de Yucatán, sí se exige la necesaria comparecencia del recurrente ante el Tribunal de Alzada. Se considera que, no obstante, esta sala hubiera dado trámite al recurso de denegada apelación, eso no implica que deba realizarse una revisión oficiosa de la determinación tomada en la primera instancia, es decir, no puede suplirse la deficiencia de la queja en favor de la parte recurrente, pues además no presentó agravio alguno. De esta forma, el sentido de la resolución que se propone es resolver lo siguiente. Ha quedado sin materia el recurso de denegada apelación promovido por JRFS en contra de la parte conducente del auto de fecha 23 de noviembre del año 2021 que le negó el recurso de apelación que hizo valer en contra del proveído de fecha 10 de septiembre del mismo año, dictados en el expediente número 327-2019 del índice del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado, y en consecuencia se confirma la calificación de grado realizada por el juez de primera instancia. Se procede a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 559-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se continúa con los TOCAs del magistrado tercero licenciado en Derecho Alberto Salón Ventre, quien enlistó 6 asuntos. El TOCA número 1 enlistado del ponente tercero, que es el 511-2022, relativo al expediente 291-2017, del juicio oral familiar de reducción de pensión alimenticia del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que se apeló la sentencia definitiva del 31 de marzo del año 2022, el magistrado considera pertinente retirarlo para un mejor estudio. Continuando con el listado número 2 del TOCA 495-2022, relativo al expediente 866-2021 del juicio de sucesión intestada del señor MJR del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que se apela el auto de fecha 3 de mayo del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Magistrado, no se le escucha. Disculpen, buenos días. El TOCA 495 del 2022 es un juicio de sucesión intestada del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El auto impugnado es el de 3 de mayo del año 2022. En este auto se llevó a cabo
se llevó a puro y debido efecto el apercibimiento efectuado a los promoventes en un acuerdo previo, respecto de que en el término de 3 días presentaran los certificados de inscripción vigente de los predios objeto del juicio sucesorio. En tal contexto, se declararon por precluidos los derechos de los promoventes, se dio por concluido el procedimiento por falta de interés, se ordenó la devolución de los documentos originales y el archivo del expediente. En los agravios, la parte recurrente argumenta que no obstante no cumplieron con la prevención que se les hiciera, no se debió de precluir el procedimiento por falta de interés, toda vez que ya habían efectuado diversas actuaciones procesales, como el repudio de la herencia por parte de algunos denunciantes, y el director del archivo notarial ya había informado que no existía disposición testamentaria. El proyecto creemos que resultan esencialmente fundados los agravios de los recurrentes, pues es verdad que el hecho de ordenar el archivo del expediente por preclusión procesal debido a una inactividad, al no cumplir con una prevención, en este tipo de procesos universales resultaría de mayor gravedad que el daño que pueda causar la prolongación del juicio, ya que ello implicaría dejar sin efecto los actos con los cuales ya se hubiera avanzado hacia la liquidación y aplicación de dicho patrimonio. El sentido que se propone es dejar insubsistente el acuerdo recurrido a fin de que se continúe con el procedimiento hasta su total conclusión. Muy bien, procedemos a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 495-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el listado número 3 del TOCA 599-2022, relativo al expediente 739-2022 de las diligencias de jurisdicción voluntaria como tramitación especial del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en Capela, en el auto de fecha 22 de junio del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. En este caso, el apelante de iniciales TRG, en lo personal y en representación de sus hijos menores de edad. La resolución impugnada se basa en que el juez de conocimiento determinó no admitir las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial a estudio, debido a que de la lectura del escrito inicial se advirtió que la promovente y sus hijos menores de edad se encontraban viviendo en el mismo predio en el que habitaba el deudor alimentario, considerándose que éste cumplía con la obligación de administrar alimentos a su esposa e hijos menores de edad al tenerlos incorporados al domicilio familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. La parte apelante en sus agravios manifestó que le causó agravios la determinación del juzgador al no haber admitido a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial que nos ocupan, y estimó que el hecho de que los acreedores alimentistas se encuentren incorporados al domicilio del obligado alimentario no implica necesariamente que los alimentos sean satisfechos. Asimismo, adujo que el obligado a proporcionar alimentos no le ha suministrado cantidad alguna para su manutención. El proyecto se basa en que resultan esencialmente fundados los agravios planteados por la recurrente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23, 24, 27, 28 y 30 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, en los que se desprende que el derecho a percibir alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco, así como también del matrimonio o concubinato, por lo que los cónyuges tienen la obligación de proporcionarse alimentos y en el caso de que uno de ellos se dedique a las labores del hogar, éste tiene la presunción de necesitarlos. De igual forma, gozan de tal conjetura los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se propone revocar el auto impugnado de fecha 22 de junio del año 2022 para efectos de admitir las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial a estudio, y una vez recibidos los informes respectivos, se proceda a convocar a la promovente a la audiencia preliminar, en la cual se deberán recibir y en su caso admitir las pruebas necesarias conforme a lo dispuesto en los artículos 706, 707 y 708 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado. ¿Se procede a la votación? Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 599 de 2022 se aprueba por unanimidad de votos.
Continuando con el listado número 4 del TOCA 442-2022, relativo al expediente 486-2018, del procedimiento especial de divorcios sin causales del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se apela la sentencia de fecha 25 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. En el TOCA 442. 442 del año 2022, el apelante de iniciales JOCP impugna la sentencia definitiva en la cual se declaró lo siguiente. Inciso A, procedente la solicitud de alimentos instada por la señora de iniciales NMFF, por lo que se condenó al ciudadano JOCP a pagar en concepto de pensión compensatoria la cantidad que resultara del 25% del total de su sueldo. B, se declaró que dicho derecho se extinguiría cuando hubiera transcurrido un término igual a la duración del matrimonio, que lo era por 20 años con 2 meses. C, se declaró por terminada la sociedad conyugal que rigió el matrimonio, ordenándose adjudicar a favor de la señora FF el 50% que en concepto de gananciales le correspondería del predio que fue el domicilio conyugal, con todas las deudas o gravámenes, y se adjudicó en común y por partes iguales un vehículo, quedando como copropietarios. En sus agravios, el recurrente, en síntesis, se queja de que indebidamente se declaró que la señora de apellidos FF se encontraba en el supuesto de necesidad previsto por el artículo 30 del Código de Familia del Estado, que indebidamente se le revirtió a él la carga de la prueba para desvirtuarlo. Segundo, invoca que la juzgadora no valoró adecuadamente las pruebas de las partes, pues según él acreditó que la ciudadana de apellidos FF no tenía la necesidad de recibir una pensión compensatoria por tener los medios para satisfacer sus necesidades. Dichos que comprobó con la prueba testimonial ofrecida. Tercero, el recurrente expresa como agravio que la juzgadora no consideró que la señora de apellidos FF continúa en uso y goce del inmueble que formó parte de la sociedad legal, lo que genera un desequilibrio económico en su perjuicio, puesto que él realiza el pago de las rentas del predio en el cual vive y él habita actualmente en la Ciudad de México por motivos laborales. Cuarto, el apelante invoca que en la audiencia de alegatos de manera oral expuso diversos criterios jurisprudenciales, argumentos y fundamentos, pero que no fueron analizados ni resueltos por la juzgadora de origen, y que con ellos se debió absolver de pagar a la demandada una pensión compensatoria. En el proyecto pensamos que devienen infundados los dos primeros agravios, improcedente por inoperante el tercero, e inoperante por intrascendente el cuarto agravio. El primero es infundado, pues debe considerarse que cuando en un procedimiento la cónyuge demanda su pago, sustentándola en hechos negativos, como son los referentes a que carece de bienes o no tiene los suficientes para satisfacer sus necesidades, que no esté en condiciones de trabajar o encontrar un trabajo remunerado en razón de que durante su matrimonio no se pudo desarrollar profesional y laboralmente, y ello redujo sus posibilidades, atendiendo a la distribución de las cargas probatorias, se debe concluir que en todo caso es a la contraparte a quien le corresponderá demostrar lo contrario. El segundo, es infundado este agravio, pues como bien argumentó la juzgadora de origen, en la sentencia impugnada, el aquí apelante no realizó ninguna manifestación al respecto de que la demandada no tuviera necesidad de recibir pensión compensatoria, ni mucho menos ofreció prueba alguna para desvirtuar las manifestaciones de la demandada. Por el contrario, con la prueba testimonial ofrecida por la demandada, se robusteció que la demandada se encargaba del cuidado del hogar y de sus hijos, pues ambas atestes fueron coincidentes en manifestarlo, siendo que este hecho quedó plenamente acreditado en la prueba de confesión del actor ofrecida por la demandada, pues aquel reconoció que durante el matrimonio él se encargaba de realizar los pagos concernientes al domicilio conyugal. En tal virtud, en el procedimiento judicial quedó plenamente justificada la distribución que ambas partes tuvieron durante el matrimonio, y si bien
El apelante argumenta en sus agravios que las atestes de la demanda manifestaron que ésta hacía galletas, pulseras para venderlas y que ponía uñas. Estas manifestaciones no tienen el alcance probatorio para justificar que la demandada hubiera trabajado durante el matrimonio y que por ello no estuviese en desventaja con su entonces cónyuge, pues no pasa desapercibido que las mismas atestes manifestaron que dichas actividades las había realizado durante el tiempo que el actor se había quedado sin empleo y que las realizaba sin descuidar las labores del hogar. El tercero deviene totalmente improcedente por inoperante, toda vez que fue el propio recurrente quien propuso en la base segunda de su propuesta de divorcio que la señora de iniciales FF permanecería durante y después del divorcio habitando en el predio que formó parte de la sociedad conyugal, lo que reiteró en su propuesta de liquidación de dicho bien. En tal contexto, en el procedimiento judicial, dicha posesión no fue motivo de litis. Por lo tanto, no es dable pretenderlo hacer valer en esta segunda instancia. Y el cuarto, resulta inoperante por intrascendente, toda vez que el hecho de que la juzgadora de primera instancia no se haya pronunciado respecto de los alegatos invocados por las partes, en nada le eroga agravio al aquí recurrente, toda vez que la ley no impone al sentenciador la obligación de reproducir y estudiar los alegatos de las partes en su sentencia. Por este motivo, se propone confirmar la sentencia aquí recurrida. Se procede a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 442-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el listado número 5 del TOCA 695-2022 relativo al expediente 324-2022 del juicio de interdicto de obra nueva del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el que apelan el auto de fecha 21 de junio del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. En este caso, el apelante de iniciales LDN, por conducto de su apoderado de iniciales ELDF, impugnan el auto de fecha 21 de junio del año 2022, que con base a la declarado con la parte demandante, se colige que lo pretendido por el promovente no cumple con los requisitos establecidos en la hipótesis contenida en el artículo 707 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la obra nueva que se dice se está construyendo no afecta a los predios señalados como propiedad del poderdante, ya que no modifica sus descripciones, toda vez que no se está construyendo dentro de los terrenos de dichos predios, sino que una diversa superficie que se ubica frente de ellas con la concesión de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar de Progreso, Yucatán. Por tanto, la construcción de la obra nueva no invade y por ende no modifica los citados predios, y si bien la construcción se está realizando en zona federal, no se manifiesta un perjuicio directo en contra de los predios detallados, y por cuanto el señor de iniciales LDN actualmente no cuenta por parte del Ayuntamiento de Progreso con derechos de uso, goce y aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre y ganados al mar, respecto de dicha superficie frente a los predios antes mencionados, y no pasa desapercibido para esta autoridad que de las descripciones, planos, impresiones de imágenes que obran en autos, se desprende que los predios tienen cruzamientos que dan acceso a la playa, por lo que no impide el uso de ellos. Por consiguiente, según expresan, al no causarle a la parte promovente perjuicios tangibles en su propiedad o posesión, la obra nueva que se manifiesta se está construyendo, se reitera que no es de admitirse, como en efecto no se admite el interdicto que pretende interponer. De lo cual, de este auto, nos expresa los siguientes agravios. La inadmisión del procedimiento le causa agravios por negarle el acceso a la justicia en la forma establecida por la ley, sin que el auto apelado esté debidamente fundado y motivado, toda vez que la juez primero mixto de lo civil y familiar del Departamento Judicial del Estado de Yucatán dejó de lado lo que establecen los artículos 651, 652, 663
707, 708, 711, 712 y 713 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Como otro agravio, menciona que es erróneo lo determinado por la juez del conocimiento cuando dispuso que no se cumple con los requisitos establecidos en la hipótesis contenida en el artículo 707 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que la obra nueva que se dice se está construyendo no afecta a los predios, ya que no modifica sus descripciones. Por tanto, la construcción de la obra nueva no invade y por ende no modifica los citados predios. Siguiente, que son innegables los perjuicios tangibles, toda vez que si bien el daño registral no es tangible, el construir en zona federal daría como resultado un daño tangible, estimando el apelante que la juez no estudió dicha consideración, violentando la posibilidad de tener acceso a la justicia, a que se recaben las pruebas y se decida el fondo del asunto, sin prejuzgar, toda vez que la demanda está basada en circunstancias de hecho que se demostrarán con las pruebas ofrecidas. Que la autoridad está dando por cierto que la construcción se realiza en una zona federal concesionada sin haber realizado alguna diligencia de verificación como le solicitó en la demanda, y sin que la juzgadora sea perito en dicha materia para poder determinar si efectivamente se construye en zona federal, alegando que esta cuestión debería formar parte de la litis. Por último, refirió que si una construcción modifica la descripción registral de un predio y que priva del acceso directo a la playa, debería estudiarse por lo menos en principio para saber lo que el dueño de la construcción puede argumentar, y en su caso demostrar, refiriendo que si se hace lo contrario, se deviene una clara obstrucción al acceso de la justicia, al prejuzgar los elementos sin tomar en cuenta las pruebas idóneas, basándose únicamente en presunciones. En el proyecto se tiene que de la lectura del escrito de demanda presentado por el ahora recurrente, se advierte que el presente caso sí encuadra en la hipótesis del artículo 707 del Código en comento, toda vez que la finalidad u objeto que persigue el actor es la de obtener la suspensión, demolición o modificación, en su caso, de la citada obra, así como la restitución de las cosas a su estado primitivo. Por lo que, contrario a lo deducido por la juzgadora de primer grado, se tiene que con base a lo declarado por la parte demandante, se colige que lo pretendido por el promovente sí cumple con los requisitos establecidos en la hipótesis contenida en el artículo 707 ya mencionado y el 710 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, ya que, como bien señala el actor, él estima que la obra nueva que se está construyendo le afecta, pues ya no tendría vista al mar, ni acceso directo a este, lo que le da un valor añadido a sus predios. Por tanto, la construcción de la obra nueva presumiblemente le causa un perjuicio acompañando los documentos en que fundó su demanda, por lo que con ello basta para otorgar la admisión, siendo que la procedencia de una acción, en esencia, consiste en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que debe satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo, planteada en el caso, sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Asimismo, resulta relevante mencionar que el número antes referido emplea el término cuando alguno se crea perjudicado en sus propiedades, lo que significa que cuando se está en alguna de las hipótesis aplicables, la ley sanciona la conducta del ejecutante, concediéndole al perjudicado en sus propiedades la acción interdictal en cita, lo que en el presente caso basta para la sola admisión, a fin de que si fuera el caso, se suspenda la obra nueva que se esté ejecutando dentro de su propiedad o la demolición del ejecutado, restituyéndole al actor la posesión invadida, así como la restitución de las cosas en el estado en el que estaban. Todo a costa de que ha ejecutado o esté ejecutando la obra nueva, siendo que en el caso que nos ocupa, el señor de apellidos DN se considera perjudicado por la obra nueva que se está construyendo al alterar física y registralmente sus inmuebles, sin que sea necesario un daño material, y en este contexto es suficiente para que se dé trámite al interdicto instado. Por último, debe precisarse que a juicio de quien resuelve,
La juez de primer grado entró al estudio de fondo del asunto sin contar con los elementos necesarios para hacerlo, además de no ser el momento procesal oportuno. En efecto, como se observa en el auto combatido, vulneró los derechos del recurrente, pues los motivos esgrimidos por la juzgadora para la no admisión del interdicto in commento prejuzga respecto de la procedencia de la acción intentada, toda vez que las consideraciones y fundamentos expuestos son materia de estudio para el fallo que decida el juicio donde se resolverá si procede o no la acción, toda vez que la admisión de la demanda no significa que desde ese momento su acción sea procedente, pues ésta queda sujeta a los hechos contenidos en la demanda, a las excepciones propuestas por el demandado y a las pruebas aportadas por las partes dentro del juicio. Pues jurídicamente no es posible tener por probado los elementos de la acción que se ejercita desde el auto de admisión de demanda, como erróneamente hizo la juzgadora, por lo que al estudiar de fondo el asunto, únicamente con los elementos de la demanda se vulneraron los derechos de los demandados. En consecuencia, los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente al alegar que la inadmisión del procedimiento le causa agravios por negarle el acceso a la justicia se estiman fundados, por lo que se propone revocar el auto recurrido con el objeto de admitir el interdicto planteado por el hoy recurrente. Muy bien, procedemos a la votación. Aprobado. Aprobado. El proyecto de resolución del TOCA 695-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el listado número 6 del TOCA 2-2022, el expediente 586-2020, relativo a un juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial, en el que se apela a la sentencia interlocutoria de fecha 3 de agosto del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. En este caso, los apelantes son la parte demandada de iniciales JFMP, LEMM, FMM, RMM, FJMM y TJMP, que impugnan la resolución interlocutoria de fecha 3 de agosto del año 2021, la cual contiene lo siguiente. Se resolvió la improcedencia del incidente de falta de personalidad promovido por la parte demandada. El juez de primera instancia decidió que los argumentos utilizados para desvirtuar la personalidad del apoderado no eran procedentes porque el poder no debía de ser protocolarizado para que surtiera efectos y dicho documento era válido al haber sido otorgado por el notario público que actuó en funciones de cónsul conforme a los artículos 46, fracción cuarta de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 85 del reglamento de aquella ley, porque de la interpretación de dichos numerales se acreditaba que el poder otorgado ante el notario público de la ciudad de Oxnard, California, Estados Unidos de América, no requería mayor trámite que para su validez en la República Mexicana, por el simple hecho de que fue otorgado ante un cónsul mexicano con facultades para hacerlo. No era necesario presentar en idioma inglés el poder, debido a que fue redactado en español. Finalmente, que aunque el poder se otorgó en Oxnard, California, fue otorgado por un fedatario en funciones de cónsul, y estos actos jurídicos que se celebran dentro de la circunscripción consular surten efectos en México, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pueden ejercer funciones notariales. Los agravios. Son 2 agravios con diversos argumentos. Se quejan de la falta de aplicación de los artículos 338, 339 y 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los cuales son principios rectores debido a que, en la resolución dictada, no fue analizado debidamente el poder presentado. Que incorrectamente se creyó que el poder fue otorgado por un cónsul en ejercicio de sus funciones, pero de la simple lectura del mismo se acredita que no es el caso. La resolución combatida es errada porque la autoridad jurisdiccional perdió de vista que el poder con el cual la parte actora
pretendió acreditar la legitimación, fue autorizado por el notario Manuel Zazueta, no actuando como cónsul mexicano, sino como notario de Oxnard, California, por lo que el fundamento utilizado y que se basa en la ley del Servicio Exterior Mexicano no aplica al caso, pues el notario solo citó artículos pretendiendo hacer funciones de cónsul, lo cual no está permitido. Aunque el poder estuviera apostillado, era necesaria la protocolización del mismo. En el segundo agravio, se argumentó que fueron violados los derechos humanos de la parte demandada porque se ven afectadas las garantías relativas a un debido proceso. En el proyecto que se propone, se analizan y contestan los agravios, pero al ser un presupuesto procesal de estudio oficioso, se estiman fundados pero insuficientes para revocar los agravios vinculados con que equivocadamente el poder se otorgó por un cónsul mexicano. Al asumirse jurisdicción y atendiendo al estudio oficioso del presupuesto procesal, se acreditó plenamente que el poder fue otorgado por un notario público de Oxnard, California. No obstante, debía atenderse no a la ley de donde surgió el acto, pues el protocolo sobre la uniformidad del régimen legal de los poderes, que es un instrumento internacional reconocido por el Estado mexicano y Estados Unidos de América, debe ser considerado ley suprema de la Unión, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal. Se analiza la validez del poder con base en el referido protocolo sobre la uniformidad del régimen legal de los poderes, y se llegó a la conclusión que cumplía con los requisitos exigidos por el instrumento internacional, por lo que debía considerarse válido en México. Para determinar la validez del contenido del poder, se atendió a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, se propone modificar el considerando segundo de la resolución combativa, el cual habla de la motivación, y se confirma la improcedencia del incidente de falta de personalidad. ¿Se procede a la votación? Aprobado. Aprobado. El proyecto del TOCA 2-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se hace constar que se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Magistradas y magistrado. Magistrada presidenta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Habiendo desahogado el inciso A del punto 2 de la convocatoria y del orden del día para el cual fuimos convocados, procederemos a desahogar el inciso B respecto a la programación de la siguiente sesión ordinaria. Quedaría para la próxima sesión, es miércoles. ¿Qué fecha, secretaria? 26. 26. 26. Gracias. Pues la próxima sesión queda para el miércoles 26 de octubre a las 11 horas. Y dando paso al inciso C, es la asignación del número de proyectos que serán listados para la 32ª sesión ordinaria que se celebrará ese próximo miércoles, que serán, si les parece, magistrados, entre 5 y 8 proyectos por ponencia. De acuerdo. Ok, gracias. Entonces toma nota. 5 y 8 secretaria. proyectos por ponente. Entre 5 y 8 proyectos por ponencia. Pasando, habiendo desahogado todos los incisos del punto 2, en el inciso 3, si alguno de los magistrados o su secretaria tuvieran algún asunto general para tratar. Ninguna abogada. Ninguno. Ok, gracias. Entonces pasamos ya al último punto, que es el cierre de la sesión. Por lo tanto, siendo hoy el día miércoles 19 de octubre del año 2022, se declara como cerrada la 31ª sesión ordinaria.